Hola, buenos días. Bienvenidos todos. Para los que no sois de los socios del clúster, yo me llamo Gulsan Atalay, soy gerente del Balearic Marine Cluster. Esta mañana tenemos esta jornada donde Jordi Almiray y Gerard Brinkis nos van a explicar, de Figurup, nos van a explicar los mecanismos derivados de I+D+I, los incentivos fiscales que podrían beneficiarse las empresas. En realidad, esta jornada estaba planificada realizarlo a lo largo de marzo de manera presencial, pero cuando yo les he conocido aún no estaba la situación en la que estamos ahora y visto que no íbamos a poder organizar una jornada presencial durante muchas semanas, optamos por esta vía. Os agradezco el interés por asistir y también a Jordi y a Gerard por dedicar su tiempo e interés al sector náutico. Ya podemos empezar. Perfecto. Se me oye, ¿no? Sí. Vale, en primer lugar, pues bueno, agradecer también a Gulsan y al Cluster por todas las facilidades que nos habéis puesto en este webinar, así como a todos los asistentes también por interés mostrado. Me presento, soy Jordi Almiray, responsable de la parte de Baleares de negocio de FEI Group y de uno de los equipos de Barcelona. Como comentaba Gulsan, pues la idea es explicaros qué incentivos son los más atractivos, digamos, para vuestro sector y a partir de aquí, pues entrar en detalle, ¿vale? Ya lo veréis que a nivel de incentivos pues es un abanico muy grande, pero tocaremos las tres patas, digamos, que son los que tienen más retorno para todas las empresas que hagan I+D o innovación en esta área, tanto en proyecto como en mejora de procesos, como en sistemas. Deciros que a mí me gusta hablar, pero tampoco no mucho en exceso. Al ser un webinar muy acotado a vuestro clúster, sentiros totalmente libres de abrir micros y hacer consulta y interrumpirme sin problema, así como utilizar el chat que tenéis a vuestra derecha para hacer preguntas, ¿vale? Lo digo para hacerlo más dinámico y más de tú a tú. Y ya está, ¿de acuerdo? Pues si queréis empezamos. Vale, aquí empezamos a hacer una pequeña foto de quiénes somos y a partir de ahí entramos en los incentivos. FEI Group a día de hoy ya es una empresa, podemos decir ya internacional, con presencia en 12 países, donde la sede central está en Barcelona. Como podéis ver, estamos en Francia, estamos en Portugal, estamos en Brasil, en Chile, en Canadá, UK, en Japón, abriendo otros países. Y a nivel de cifras, para que os hagáis una idea, ya pasamos de los 1.200 empleados, con más de 13.500 clientes y 37 oficinas. A nivel España, que es realmente donde a lo mejor aplica más, como comentaba, las oficinas centrales las tenemos en Barcelona, estamos en Palma, estamos aquí en el Parvit. Luego os comentaré también qué tipo de tipología de clientes tenemos para que os hagáis una foto de la envergadura y el posicionamiento que tenemos en Baleares, donde la oficina se abrió en 2011. A día de hoy tiene 8 empleados y ampliando a 2 más. Por parte de Madrid, a nivel de España, como comentaba, somos más de 500 profesionales, 520, y cubrimos todo el territorio nacional, ¿vale? Tanto en Sevilla como en Valencia, en Bilbao, damos cobertura a todo el territorio nacional. A nivel de cifras, para que tengáis una pequeña foto, a nivel de facturación, estamos alrededor de los 38 millones de facturación, con más de 2.500 clientes y gestionando alrededor de unos 3.000 millones de presupuesto en I+D y en innovación tecnológica. A nivel institucional,
he hecho una pequeña foto de realmente donde estamos posicionados, ¿vale? Como sabéis, pues bueno, FI Group tocamos tanto a nivel sector en privado como sector público, y a nivel institucional la verdad que somos a día de hoy, pues podemos decir, la referencia, más que nada por el volumen que gestionamos y sobre todo por expertise de estos 20 años. Por lo que tocaría aquí en Baleares, pues bueno, pues la relación que tenemos, por supuesto, con el clúster, así como en CAEP, donde la semana pasada hicimos también un webinar. Normalmente lo hacemos presencial, pero las circunstancias a día de hoy pues nos obligan a utilizar otras herramientas. También estamos pues muy relacionados con el clúster en Bio, así como en GS Meet, donde también somos pues bueno, partícipes de todas las propuestas que se generan, digamos, en el sector y las ponemos, pues digamos, al conocimiento de los referentes clústeres y asociaciones, así como también como la Cámara de Comercio, donde realmente, pues bueno, somos muy activos y con el Govern de las Illes Baleares. Vale, entramos en la parte de servicios e incentivos. Como podéis ver, es un abanico muy amplio. Hoy tocaremos pues, la parte, digamos, de incentivos que aplican el impuesto a sociedades, que realmente lo que hace es pues, bueno, pues minorar esa cuota a pagar en todos aquellos inversión y proyectos donde las empresas se invierten. ¿Vale? Estarían las deducciones por I+D+I, que es donde entraremos hoy. Deducciones por medio ambiente a día de hoy no están, pero se podría recoger gasto y proyectos del 2014 y años anteriores. También existe otro incentivo que es el Patent Box y el Tax List, que es mucho más técnico, pero que en caso de que alguien esté interesado, pues ya lo abordaríamos en otro momento. A nivel de garantías, pues bueno, tenemos un departamento de estrategia y defensa de incentivos, más que nada porque realmente lo que nosotros afloramos y justificamos, luego pues bueno, hay un soporte detrás de en caso de posible inspección, requerimiento, dar cobertura al cliente. Este sería una parte donde tocaremos o entraremos hoy. La otra parte sería las ayudas públicas y subvenciones, donde realmente pues también tenemos pues un gran expertise en la búsqueda de financiación de ayudas, tanto a nivel de proyectos como a nivel de subvenciones. Y otra parte de bonificaciones al personal investigador. Digamos que estas tres patas son las que tocaremos hoy. Como podéis ver, somos mucho más activos y en todo lo que hace referencia al I+D+I, donde también tocamos otros incentivos como puede ser la optimización de costes o impuestos locales, ¿vale? Aquí sería, pues bueno, todo lo que sea optimizar los gastos de las empresas, ¿vale? Que realmente, pues bueno, pues según tipología de empresas es difícil tener ese control y nosotros, nuestro expertise es hacer un análisis digamos, con el departamento de compras de todas las partidas que una empresa pues tiene como recurrencia y hace pues, diariamente, pues bueno, optimizar, digamos, ese tipo de gasto que tenéis como recurrencia las empresas. Impuestos locales, pues sería el IBI y IAE, ¿vale? Aquí para hacer un apunte, para que también, pues bueno, pues todas aquellas grandes superficies, cadenas hoteleras, que realmente o empresas industriales donde realmente tienen pues un volumen muy grande de superficie, pues identificamos años atrás realmente de que este tipo de impuestos estaban mal calculados, ¿vale? De ahí lo que hacemos es un análisis y ver realmente pues calculando los coeficientes si realmente están bien calculados o no, y optimizar esta parte, ¿vale? Aquí, pues, como referencias, pues que sepáis que, bueno, pues trabajamos con las grandes hoteleras de aquí Baleares, en Meliá y Velostar, en Riu, en Barceló, y todo este tipo de incentivos, pues, bueno, pues realmente ellos aplican, ¿vale? En el caso de empresas también estaríamos hablando del IAE, ¿vale? Donde también analizamos este tipo de servicio. Con la parte más de innovación, pues, bueno, comentaros también que tenemos una aceleradora,
donde es otro tipo de modelo, o como podéis conocer las aseguradoras a día de hoy, lo que hacemos es buscar esas empresas muy vírgenes, donde tienen un producto que todavía pues, no está puesto en el mercado y es muy disruptivo, y las acompañamos para potenciar, digamos, ese proyecto a los clientes nuestros, ¿vale? Es decir, vamos al revés. Analizamos qué proyectos son totalmente disruptivos y que esos proyectos pueden interesar a nuestros clientes, ¿vale? Con lo cual, la típica startup pequeña que realmente no tiene acceso a según qué cuentas, pues gracias a nosotros pues le damos acceso a que pueda entrar. El cliente, que ya es cliente nuestro, pues recibe de muy buen grado el hecho de que les presentemos pues nuevos proyectos y nuevas tecnologías que totalmente están muy novedosas en el mercado y que les puede interesar a ellos como empresa. De aquí también, pues que también tenemos un departamento de innovación donde hacemos pues, bueno, workshops para las empresas y ayudamos a pasarles también la UNE 166-002 y las PMOs al mismo momento. Y las administraciones públicas, pues lo mismo. ¿Vale? Estamos muy enfocados con ellos para basarnos en las bases reguladoras y demás, ¿vale? No quiero tampoco enrollarme mucho y centrarme pues, en lo que realmente ahora entraremos, ¿vale? ¿Dónde tienen impacto estos incentivos? Por un lado, en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Donde las ayudas lo que hacen es aumentar los ingresos. Y en la parte de bonificaciones y seguridad social, reducir los costes. ¿Vale? Eso más adelante lo veremos. Patent Box es un servicio pues, un poco más técnico, ¿vale? Lo que hace es pues, reducción de la base imponible. Las deducciones fiscales, que es realmente el incentivo estrella y donde tiene el impacto más directo y más potente, lo que hace es reducir la cuota a pagar, ¿vale? Los impuestos. Al final lo que es qué cuota voy a pagar, la deducción lo que hace es minorar la cuota. Si tenéis preguntas, por favor, a interrumpirme, ¿eh? Entramos en la parte de incentivos fiscales, la parte de deducciones. Diferenciamos siempre dentro de la deducción la I+D a la innovación tecnológica, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? La I+D son proyectos donde hay que analizar versus mercado, ¿vale? Es una novedad objetiva, es decir, yo estoy aportando algo al mercado donde yo soy pionero o estoy aportando soluciones, tanto producto que realmente pues, sea muy disruptivo, y ahí es donde se premia más este tipo de deducción, ¿vale? Pudiendo ir pues, hasta el 42% de deducción sobre la base de gasto. La innovación tecnológica abarca mucho más, es decir, es una novedad subjetiva, es decir, ya existe en el mercado, pero yo me lo implanto por primera vez en mi empresa. Para que tengáis, pues un ejemplo, por ejemplo, es a nivel de sistemas. Yo en mi empresa estoy ahora, pues bueno, pues cambiando un ERP, estoy mejorando a nivel tecnológico en la parte de sistemas, o si no, también a nivel de producto. Es decir, yo tengo una empresa, o sé que la competencia está utilizando un tipo de pintura, un tipo de proyecto que realmente yo a día de hoy no lo estaba utilizando, pues solo por el hecho de yo innovar a nivel empresa, pues puedo acogerme a la innovación tecnológica. La I+D, aunque a día de hoy pues sí que es cierto de que muchas empresas lo ligan más, pues yo siempre digo lo mismo, a laboratorios o a empresas muy tecnológicas. A nivel industrial, pues bueno, pues digamos que si podemos justificar que mi tecnología o mis procesos son totalmente disruptivos versus el mercado, sí que se podría justificar una I+D, ¿vale? Aquí comentaros que la deducción que tú generas tienes 18 años para consumirla, ¿vale? Con lo cual yo la genero pues, un importe X. En el impuesto de sociedades de este año, es decir, el 25 de julio, me lo consigno y me lo aplico.
y, digamos, la deducción restante tendría 18 años para consumirla. Del mismo modo, el incentivo lo que te permite es recoger gasto de años anteriores, ¿vale? Tiene retroactividad, con lo cual tú podrías recoger, si fuésemos muy puristas, y lo hemos hecho con grandes empresas porque el importe lo aplicaba, tú podrías recoger 18 años atrás, ¿vale? Es decir, yo cojo, y por decir algo, identifico que yo, pues a día de hoy no conocía este tipo de incentivos, ahora quiero aplicarlos, sé que en el año -10 hice una inversión muy elevada, pues podría ir a recoger esa base de gasto. El sentido común es ir a recoger los últimos 4 o 5 años, que son los que realmente todavía están abiertos. Pero se podría valorar si identificásemos pues, bueno, una base o una base de gasto importante de años anteriores. ¿Vale? A nivel de seguridad jurídica, pues comentaros también, que también lo veremos más adelante, existen 3 formas de justificar una deducción. La primera, que la descartamos, aunque hay empresas que la hacen, es al ser un incentivo que tú te lo aplicas en el impuesto, es decir, no tienes que justificar nada a priori si no tienes un requerimiento. Digamos que la opción 1, y es totalmente descartable, cualquier empresa podría coger impuestos sociales y imputarse la cifra de deducción, ¿vale? Mientras la agencia tributaria no pregunte, pues tú pagas menos impuestos y ya está. ¿Qué pasa si la agencia tributaria pregunta? Pues que si no lo tienes bien justificado a nivel técnico y a nivel económico, es cuando hay sanción por parte de la agencia tributaria, ¿vale? Con lo cual, esta parte yo os aconsejaría que no la utilizaseis porque realmente estaríais asumiendo un riesgo muy importante. La segunda opción para poder justificar estos incentivos es contratar pues, a una empresa especializada, en este caso en nosotros, para que os asesore y os justifique a nivel técnico y a nivel económico, tal como marca la normativa. Aquí, pues bueno, pues se os entregaría unas memorias donde justificaría y os darían la máxima garantía para aplicaros el incentivo. Existe otra, digamos, parte para justificar, o sea, un grado más de seguridad jurídica para justificar, digamos, las deducciones, que es certificar el proyecto, ¿vale? Al final, el Ministerio de Economía y Competitividad, con que no da, digamos, abasto de justificar o verificar todas las deducciones, lo que hace es delegar a ENAC, a una entidad acreditada, que verifique realmente este tipo de deducción, ¿vale? Entonces, es una prueba más de carga delante de cualquier tipo de inspección, donde la entidad certificadora te blinda, digamos, la catalogación del proyecto, ¿vale? Es decir, te blinda de realmente si tu proyecto es innovación tecnológica o I+D, ¿vale? Aquí, en este proceso, pues nosotros somos partícipes y somos quien, juntamente con la empresa, vamos a llevar nuestras memorias a certificar, ¿vale? Vale, comentaros. La deducción, como decía anteriormente, tú tienes 18 años para consumirla. Si tienes cuota, pues te la consignas y te la aplicas, ¿vale? Deciros que al ser un incentivo muy robusto, existe la posibilidad de monetizar esta deducción, ¿vale? Es decir, en aquellas empresas que realmente no tienen cuota o tienen pérdidas, tú puedes solicitar a la agencia tributaria que te devuelva esta deducción en forma de cash, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues bueno, pues aplica, pues sobre todo, pues bueno, aplica a cualquier tipología de empresa, por supuesto, pero donde se vean afectadas, pues bueno, pues por ejemplo, las típicas startups que realmente, pues siempre están, pues en pérdidas durante bastante tiempo, o empresas industriales que tienen BINs acumuladas de años anteriores, o sector farma, ¿vale? Donde tienen departamentos que son totalmente deficitarios, pues para que no se viniesen perjudicado el hecho, porque realmente invierten mucho en I+D o en innovación tecnológica, pues existe la posibilidad de monetizar esta deducción, ¿vale? Para poder monetizar esta deducción, sí que es cierto que tienes que certificar el proyecto, ¿vale? Requisitos o casuísticas, perdón, es que la agencia tributaria, el hecho de que tenga que rascarse el bolsillo y adelantarte, digamos, la deducción en forma de cash, te penaliza en un 20%, ¿vale? Es decir, si tú afloras 100.000 euros
y quieres consignar o aplicar un impuesto sociales, pues te podrás consignar los 100.000 euros. Si quieres ir por la vía de monetización, pues te hacen una quita del 20%. Bueno, al final es analizar, aquí es donde entramos nosotros, y valorar juntamente con las empresas qué opción es más válida, ¿vale? Porque realmente, pues si tú tienes previsto durante 3, 4, 5, 6 años tener pérdidas, pues es mejor poder monetizar y perder ese 20%, pero recuperar parte de la inversión en forma de cash que no obviarlo. Aquí comentaros que la monetización solo se puede realizar del último año, ¿vale? Es decir, igual que la monetización, tú puedes ahora, por ejemplo, recoger en empresas que nunca se han aplicado incentivo, digamos que son vírgenes, podríamos trabajar este año, en 2020, podríamos recoger base de gasto de proyectos del 2019, del 2018, 2017, 2016, ¿vale? Aflorar esa deducción y consignarla. Si quisiéramos monetizar, solo podemos monetizar el 2019, ¿vale? No tiene carácter retroactivo. Con lo cual, al final, aquí es coger la estrategia y decir, pues bueno, pues en función de la empresa, pues vale la pena a lo mejor monetizar 2019 y aflorar en años anteriores, y el año siguiente, en función de vuestra cuota a pagar, pues hacer una estrategia u otra. Vale, Jordi, tienes un par de preguntas respecto a las dos primeras diapositivas. Ya estaba preocupado, ¿eh? Digo, nada de preguntas, lo hago muy bien. No, la primera pregunta va en referencia de cómo hacemos las defensas o cómo se realizan las defensas y tengo diferentes tipos de iniciativas, ¿no? Habías hablado sobre la parte de sistemas, habías hablado sobre la parte de producto. Sí. Si existe alguna incompatibilidad a nivel de juntarlas, no juntar este tipo de iniciativas a la hora de defenderlas frente a posibles requerimientos. Vale, no, aquí comentaros. Al final, existen diferentes vías, es lo que comentamos, de ir por la vía de certificación o ir por la vía autoliquidativa. Vía certificación, realmente lo que te blinda es la catalogación del proyecto, ¿vale? Y autoliquidativo, digamos, no pasaríamos por un proceso de certificación, ¿vale? Únicamente con nuestras memorias, ¿vale? El hecho de, hablo en parte de FI Group, el hecho de traccionar el volumen que traccionamos, que luego lo veréis en las siguientes diapositivas, tenemos un conocimiento tan profundo de realmente lo que se puede deducir y lo que no, qué tipo de proyectos se pueden deducir, qué tipo de proyectos no, qué tipo de gastos, qué tipo de áreas, que a día de hoy no hay una diferencia entre a nivel de seguridad jurídica por parte de la empresa, a nivel de ir por una vía de certificación o ir por una vía de autoliquidativo con nuestras memorias. ¿Vale? Eso dejarlo totalmente claro. Lo digo porque hay muchas empresas que por desconocimiento o al final sus asesores confunden y piensan de que tienes que certificar el proyecto por una entidad acreditada por ENAC porque realmente ya estás completamente blindado, ¿vale? Realmente no es así. Es decir, estás blindado en la catalogación del proyecto, pero no en la base de gasto, ¿vale? Es decir, tú puedes certificar un proyecto de I+D y tú de sí puedes tener una inspección y el inspector no entrará a discutir si es I+D o no, porque no es técnico, pero sí que entrará a lo mejor en la base de gasto. Nosotros en los últimos 10 años sacamos un report de todas las inspecciones que hemos tenido, ¿vale? Tanto por la vía de certificación como por la vía de autoliquidativo, ¿vale? Con nuestras memorias. Y no hay una diferencia entre si vas a certificar, tienes más garantías de éxito, vamos a decirlo así, que no en nuestras memorias, ¿vale? Con lo cual, ¿qué estrategia utilizamos nosotros? ¿O cuándo aconsejamos ir por la vía de certificación? Uno, cuando estamos hablando de importes muy elevados o cuando estamos hablando de, te diría, de proyectos de I+D puramente, ¿vale? Porque realmente la I+D, como os he comentado, va al 42%, ¿vale? Sobre una base de gasto de 1 millón de euros de I+D, pues nos podemos deducir 420.000. Entonces, sí que vale la pena a lo mejor, en este caso, blindar la I+D,
¿vale? Y aconsejaríamos ir por la vía de certificación. Pero como os comentaba, al tener un conocimiento muy profundo y tener, por una parte, nuestro departamento, digamos, de estrategia de servicio, que diría que es el valor insignia nuestro, hace de que, en caso de inspección, somos capaces a día de hoy de darle la vuelta y, bueno, darle la vuelta no, de justificarle a la agencia tributaria de que realmente esos proyectos son totalmente deducibles, ¿vale? Tenemos casos, pues bueno, muy relevantes y que realmente pues, han sido públicos, ¿vale? De grandes empresas y multinacionales, pero bueno, con que es público se puede decir, caso Pronovias, ¿vale? Y otras empresas donde realmente se discutía, bueno, por ejemplo, BVA también es uno de ellos, donde se discutía esa base de deducción. Y nosotros, pues bueno, pues agotando la vía administrativa, hemos justificado y realmente nos han dado la razón, ¿vale? Al final es saber cuáles son las reglas, conocerlas, entenderlas. Aquí también deciros de que somos partícipes del nuevo redactado de la ley, ¿vale? Con lo cual, es decir, nos piden a nosotros como empresa especializada que demos soporte al Ministerio de Agencia Tributaria, pues para realmente, pues bueno, pues hacer un incentivo todavía más firme, duro y que no haya, pues bueno, pues pequeñas esclechas, ¿vale? No sé si ahí respondo la pregunta o queréis que profundice un poco más. Sí, la pregunta yo creo que queda respuesta. También tenemos un par más de preguntas. A nivel de, comentabas de la estrategia, ¿no? Que ayudábamos a nivel de estrategia a auditores, a fiscalistas. Querían entrar un poco más en detalle de cuál es la ayuda que podemos dar tanto a fiscalistas y a auditores pues en esta estrategia, en esta aplicación. Y por otro lado, la otra pregunta también es, has hablado de gastos, ¿qué tipo de gastos son o pueden entrar dentro de esta base de la deducción? Vale, es decir, nosotros cuando entramos a trabajar en una empresa, ¿vale? Lo que hacemos es informar a todas las patas que intervienen, digamos, en el incentivo que vamos a aplicar, ¿vale? Con lo cual nosotros siempre vamos alineados entre dirección de la empresa, recursos humanos, asesores, ¿vale? O en el caso de que haya auditores, ¿vale? Pasamos unos reports digamos, tanto a los asesores o los auditores, tanto con la empresa, por supuesto, porque realmente tengan conocimiento de qué tipo de importe vamos a aplicar, qué tipo de incentivo aplicará o no, porque realmente, pues bueno, pues son los que realmente hacen hincapié en impuestos sociales o en las cuotas de seguro social supongo que se refiere a eso, ¿no? Sí, correcto. Nivel de gasto. Bueno, a nivel de gasto, aquí el incentivo lo que premia, digamos, es la inversión de la empresa, con independencia de si esta inversión se hace en interno o en externo. ¿Vale? Os pongo no sé, ejemplos. Imagínate en vuestra área, donde una empresa del sector náutico, ¿vale? Está intentando sacar una nueva pintura al mercado y tiene, pues a nivel interno, pues un departamento donde está haciendo pruebas, validaciones en el área del laboratorio y a lo mejor colabora con un centro tecnológico o un laboratorio para hacer validaciones, ¿vale? La base de gasto, digamos que aplica tanto a nivel interno como externo, ¿vale? Facturas de terceros, ¿vale? Como personal interno de la empresa. Desde dirección general, ¿vale? Hasta el operario, digamos, que hace las validaciones. ¿Por qué? Porque realmente lo que haremos nosotros es justificar todo aquel personal que ha sido partícipe en el proyecto, ¿vale? Es decir, para sacar una nueva pintura al mercado, pues está claro que el departamento de I+D o de innovación son realmente que tienen el conocimiento, pero si no hay una dirección arriba que les diga pues por dónde tienen que ir o dónde tienen que investigar, con lo cual al final lo que hacemos es, de forma coherente juntamente con la empresa, imputar horas de dedicación al proyecto, tanto interno como externo. Si hay facturas de terceros, pues es lo mismo. Aquí lo veréis muy fácil en el caso por ejemplo, de sistemas. ¿Vale? Voy a implantar un nuevo ERP en la empresa,
parte de esos desarrollos los hago mejor interno, pero parte de ese desarrollo subcontrato a una empresa externa para que me los haga para mí. ¿Vale? Pues ahí, pues bueno, pues serán las facturas de terceros más todo lo que el personal interno participe, desde departamento de sistemas, departamento de marketing, dirección, en finanzas. Bueno, si se hace un módulo para finanzas, bueno, aquí es donde entra el expertise nuestro. Vale. Dígame, César. Perdón, aquí otra pregunta que nos preguntan si habiendo ya recibido una subvención por I+D, sería aplicable la deducción, ¿vale? Es decir, si pueden ser acumulables. A ver, si es subvención, no, porque realmente si a ti te están subvencionando un proyecto, realmente, pues bueno, pues te están regalando un dinero para realizar un proyecto. Entonces, no puedes, por un lado, beneficiarte de esa subvención y luego deducírtelo, ¿vale? Si tú te financias un proyecto, ¿vale? Que ahí luego entraremos más adelante, que os explicará Gerard, digamos, un proyecto de I+D que tú vayas a financiar, sí que el año siguiente ese proyecto te lo puedes deducir al 42%, ¿vale? La parte, digamos, que no es de subvención puramente... Sí, digamos, Gerard. Sí, en este sentido, solo por concretar un poco lo que comentaba Jordi, lo que estamos hablando aquí en subvenciones, normalmente las subvenciones o las ayudas, lo veremos más adelante, tiene una parte de subvención a fondo perdido, un tramo, y la otra parte no es subvención fondo perdido. Por lo tanto, aquí el tramo que no es subvención fondo perdido, todo ese tramo sí que lo podemos deducir. Y como comentaba Jordi, si estamos hablando de un proyecto que ha sido subvencionado por I+D, el primer año estaríamos hablando de un 42%. Por lo tanto, a la respuesta pueden ser acumulables, sí, pero no la parte de fondo perdido. ¿Vale? Y también había, perdón, Jordi, había otra pregunta y aquí está más destinada a monetización, que sí que explicaba pues qué casos tenemos, si hay éxito, si no hay éxito y exactamente cómo funciona este mecanismo, si tenemos un poco de visión y cómo funciona el mecanismo. Si puedes también entrar un poco más en detalle. Quizás si mostramos la diapo anterior y tu match. Sí, exacto. Es decir, bueno, si hay éxito, sí, al final si cumples con los requisitos, realmente la agencia tributaria efectivamente te devuelve el 80% de la deducción, ¿vale? Sí que hay unos requisitos, ¿vale? Que tú para solicitar esa monetización, ¿vale? Tienes que esperarte un año, ¿vale? O sea, tiene que pasar un año sin que tú te apliques la deducción, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Yo ahora, 2019, afloro 100.000 euros de deducción, ¿vale? Lo que hago en el impuesto de sociedades del 25 de julio lo consigno, ¿vale? Y el año siguiente, ¿vale? Tiene que pasar un año, es decir, estamos ahora aflorando 2019 la base de deducción. El 25 de julio 2020 lo consigno en el impuesto de sociedades, ¿vale? Y en el 2021, ¿vale? Solicito la monetización. Ahí hay 6 meses, ¿vale? Para que te lo hagan, digamos, para que te lo apliquen, ¿vale? Para que te lo devuelvan. Con lo cual estaremos hablando de diciembre de 2021, máximo, ya explico por qué digo máximo, enero 2022, ¿vale? La agencia tributaria, digamos, te hace el ingreso. ¿Por qué digo máximo? Por pasados 6 meses y aquí ya entran intereses a favor de la empresa, con lo cual la agencia tributaria, antes de pagar intereses, entre diciembre y enero, realmente hace el pago. Sí que es cierto de que, bueno, que en el momento que entras en la rueda, el primer año sí que tienes que esperarte un año, ¿vale? De no aplicación, con lo cual no ves el retorno hasta el cabo de un año, pero en aquellas empresas que realmente, pues bueno, lo aplican año tras año, ¿vale? En el momento que entras en la rueda, pues en 2021 recibirás la monetización de 2019, en 2022 recibirás la monetización de 2020, con lo cual es ya cada año que pase y ya vas recibiendo
ese 80% de deducción en forma de cash. Y es una estrategia que realmente, pues bueno, cada vez es más utilizada porque, bueno, pues al ser muy técnica hay muchas empresas que realmente pues no la conocían y es cierto de que, bueno, pues antes de aflorar deducción y no aplicártela o perderla, pues esta vía es muy atractiva. Al final también es estudiar cada caso y analizarlo. Es decir, si a mí una empresa me dice que este año tiene pérdidas, pero el año que viene o en 2 años tendrá beneficios, yo no le aconsejaría ir por esta vía, porque realmente pierdes ese 20%. Si nos prolongamos mucho más en el tiempo, está claro que sí que es interesante, ¿vale? Tú puedes ir cambiando entre monetizar y aplicar deducción, con lo cual tú puedes ahora estar 2 o 3 años monetizando y en el momento que te cambia la situación de la empresa, en volver otra vez a las deducciones. No sé si queda claro. Sí, perfecto, adelante. Vale, no sé, hemos quedado en tipología de proyectos, ¿vale? Hemos hecho, pues bueno, pues ejemplos de qué tipo de proyectos serían deducibles, ¿vale? Tanto en novedades en materiales, ¿vale? Pues bueno, pues lo que comentamos, nuevas formulaciones, nueva materia prima, aditivos a la composición inicial, síntesis de productos, biodegradable, bueno, pues toda esta parte, digamos, y todo aquel gasto en nuevos materiales serían deducibles. Quiero hacer un apunte, ¿vale? Que eso también es importante y muchas empresas no saben. Es decir, para poder aplicarte una deducción, ¿vale? El proyecto no tiene que tener éxito, ¿vale? Es decir, yo puedo estar 6 meses intentando sacar un nuevo, pues eso, pues pintura al mercado, un nuevo producto al mercado, un nuevo software al mercado. Me doy cuenta que al cabo de 6 meses, pues bueno, pues no tiene sentido seguir por esa línea, pues esa base de gasto es deducible fiscalmente. A diferencia que a nivel contable tiene que tener éxito el proyecto para poder activarlo, a nivel fiscal no. Nosotros siempre entramos en la parte fiscal. Es decir, tú, independientemente de cómo te lo contabilices a nivel contable, tú te lo puedes deducir a nivel fiscal. Es decir, hay empresas que se activan el gasto a nivel contable y es el mismo que luego se lo deducen a nivel fiscal. Hay empresas que no se activan nada y te lo puedes igualmente deducir a nivel fiscal. Con lo cual, aquí es donde también creo que sería interesante comentar o dejar este apunte. A nivel de novedades de aplicación, pues bueno, pues durabilidad del producto, toxicidad, impacto medioambiental, corrosión, bueno, reducir cantidad de pintura a la hora de aplicar, bueno, todas estas mejoras que a lo mejor parecen ridículas porque ese es vuestro día a día, ¿vale? Es decir, pues bueno, muchas empresas te dicen, bueno, pues que es que si yo no hago estas mejoras a nivel interno, pues realmente pues ya puedo cerrar la empresa. Bueno, lo que se premia, digamos, es que las empresas, pues bueno, vayan innovando. Cuanto más grado sea esa innovación, ya nos vamos a la I+D, ¿vale? Pero digamos que la innovación tecnológica abarca muchos aspectos cotidianos de las empresas que a priori pues, pueden parecer pues, bueno, pues, algo pues, normal para su existencia, ¿vale? A nivel de novedades de proceso, pues bueno, muchas también se parecen o son iguales que de aplicación, ¿vale? Pero sería eso, pues impermeabilidad, reparar efecto contacto continuo medio acuático, reducir cantidad de pintura. Bueno, hemos puesto unos ejemplos porque también tengáis una orientación. Vale, a nivel de sistemas. Dígame, Gerard. Sí, aquí había una pregunta para que a lo mejor la contestas ahora, pero estaban comentando que si el ser más eficientes, la mejora continua de procesos, la lucha contra el impacto medioambiental, si también serían proyectos que podrían entrar dentro de este concepto de deducción fiscal. Te contesto tú que tengo la boca seca yo. Sí, en este sentido, a la pregunta es que sí, es decir, la mejora continua de procesos, ya sea en sistemas, ya sea en procesos de propio producto, de procesos de producción, toda esa mejora continua, si realmente no hay un riesgo tecnológico muy elevado,
estaríamos hablando más de innovación tecnológica, que es una mejora subjetiva de la compañía. Por lo tanto, sí que estaríamos hablando de ese retorno del 12%. Como estaba hablando Jordi en este aspecto, si el salto tecnológico dentro de esta mejora o eficiencia de la compañía realmente es muy disruptivo, podríamos llegar a valorar una investigación y desarrollo. Esto depende del carácter tecnológico propiamente dicho, de lo que entendamos por mejora de eficiencia, mejora de proceso, etcétera. Adelante, Jordi. Vale. A nivel de sistemas, también hemos puesto unos ejemplos de realmente lo que sería deducible fiscalmente, ¿vale? Es decir, toda aquella mejora, digamos, que hagamos a nivel interno de empresa, ¿vale? Pues bueno, pues sí que es cierto de que aquí hablaríamos siempre de innovación tecnológica, no de I+D, a no ser que realmente pues seas tú quien desarrolle pues una plataforma totalmente disruptiva, novedosa en el mercado, pero todo lo que son mejoras, pues eso, de aplicación de un CRM, un SAP, es decir, yo hasta el día de hoy, para tener el control de stock de la empresa, pues utilizaba un Excel o lo hacía en papel. Ahora, pues realmente mi departamento de IT ha desarrollado pues un software para tener esa trazabilidad, o subcontrato a una empresa externa que me implante un software para tener, pues bueno, pues mayor trazabilidad, mayor control. Pues toda esa base de gasto es deducible, tanto las facturas del tercero como todo aquel personal que ha sido participe en el proyecto, ¿vale? Aquí he puesto, pues bueno, pues diferentes ejemplos, transformación digital, una web, bueno, digamos que desde la idea de que realmente pues queremos implantar un sistema, el diseño, digamos, el toma de requisitos, hasta que ese proyecto ya entra, digamos, ya en funcionamiento, todo ese transcurso es donde entraríamos a aflorar la deducción. También es cierto de que, como ya sabéis, tanto a nivel de producto, a nivel de proceso, a nivel de sistemas, todos los proyectos, digamos, o la mayoría de ellos son plurianuales, es decir, siempre estás innovando. Yo puedo ahora implantar un CRM, pero el año siguiente seguro que haré un nuevo módulo porque realmente la situación cambia. Con lo cual, ¿qué hacemos con las empresas? Año tras año, ver qué gasto o qué mejoras han hecho, tanto pues en estas tres patas, digamos, en sistemas, en producto y en mejora de procesos. ¿Vale? Aquí no lo he comentado antes, al principio, pero bueno, de los 500 profesionales o 520 creo ya, porque ya pierdo la cuenta, que estamos aquí en España, 350, diría, 360, todos son ingenieros superiores diferenciados en tres áreas: áreas industrial, químico y TIC. ¿Vale? ¿Por qué las tres áreas? Porque son las tres áreas donde aplica, digamos, o abarca, digamos, o podemos dar a conocer todo el tejido empresarial, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nosotros trabajamos con empresas tanto de startups como sector náutico, como sector industrial, como sector bio, como sector químico, agrónomo. Entonces, digamos que el expertise o el valor añadido nuestro es, digamos, la parte de consultoría nuestra, ¿vale? Donde realmente, pues, cuando entramos a hablar con un cliente, ellos son los expertos y hablan el mismo idioma del cliente, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, sí, digas, Gerard. Creo que la pregunta está contestada, pero preguntan si tendrá que ser ad hoc estos sistemas. Es decir, si la licencia inicial claro. Vale, ¿no? ¿Sí quieres hacer esa puntualización? Sí, exacto. Es decir, la compra de una solución estándar en el mercado y la implementación en la empresa no es deducible, ¿vale? Es decir, si yo compro pues si yo compro el Office, ¿vale? De Microsoft y me lo instalo, yo no estoy asumiendo ningún riesgo. Estoy comprando una solución al mercado que sé que funciona y me la estoy instalando. Punto. O sea, esto no es deducible. Lo que es deducible es de ese software las adaptaciones ad hoc a mí, ¿vale? Porque realmente sí que estoy asumiendo un riesgo. Yo, para decirle a una empresa que me haga X módulos, pues realmente, pues bueno, pues es una innovación que estoy haciendo a nivel interno
y estoy mejorando a nivel propio, aunque exista digamos, la solución en el mercado. Supongo que es por ahí donde íbamos. Es decir, la compra de licencia no sería deducible. Solo sería deducible esa licencia que utilizo única y exclusivamente para desarrollar, ¿vale? Pero aquí entrarían más las empresas que realmente desarrollan este tipo de software. Vale. Como os comentaba anteriormente, el diciembre de este año, el Ministerio de Economía y Competitividad, bueno, ahora es Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, hizo público un informe donde, muy extenso, que os podemos hacer llegar sin problema, donde en una parte de este informe pues hablaba de qué peso tienen las consultoras en el mercado, por lo que hace referencia a los informes motivados, que es lo que os comentaba anteriormente. Sí que es cierto, y somos conocedores, que hubo mucha presión para que eso no saliese público, ¿vale? Pero finalmente, pues bueno, pues se hizo y a partir de ahora cada año, pues digamos, lo van a publicar. Para que os hagáis una foto, ¿vale? También y veáis, pues bueno, nuestro expertise y de ahí que nuestro posicionamiento y relación tanto con ministerio, con diferentes instituciones o gente tributaria. En el 2016, ¿vale? Ahora os puedo decir que los datos son mucho más o bastante más elevados. En el 2016, todo lo que se gestionaba vía informe motivado en España, el 21,8-22% lo gestionamos nosotros, ¿vale? Hemos querido borrar el resto de empresas, ¿vale? Por política, pero no hay ningún problema en si alguien lo pregunta en decírnoslo. Pero para que os hagáis una idea, pues bueno, es abrumador, ¿vale? Y eso yo creo que es un valor añadido nuestro, la diferencia que hay entre el resto de competidores o empresas que hacen, pues bueno, pues este tipo de incentivos, ¿vale? Digamos que el siguiente competidor no tiene ni el 6% cuota de mercado. ¿Qué vengo a decir? Aparte de que es un dato, pues bueno, muy significativo, lo que vengo a decir es que el hecho de tener este volumen tan importante y repartido en todos los sectores de la industria hace que tengamos un expertise que podamos repercutir al resto de clientes, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues es un valor añadido, digamos, y un orgullo, pues tener este tipo de cifras, ¿vale? La parte de deducciones ya estaría, ¿vale? Tampoco no hemos querido entrar o profundizar mucho más, pero es digamos, para resumiendo, la foto sería yo, 2019 o años anteriores, analizar qué gasto he tenido en mejora de producto, en mejora de procesos o en mejora de sistemas, aflorar esa deducción, ¿vale? Lo que hace la deducción es minorar la cuota a pagar menos impuestos. En caso de pérdidas, la puedo monetizar. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿vale? Nuestro expertise en aflorar a nivel técnico y a nivel económico y justificar con unas memorias para que la empresa tenga la máxima seguridad jurídica. Si hace falta, pues la llevaríamos a certificar por una entidad acreditada por ENAC, que es lo que comentamos. El 22, ahora estaríamos alrededor de un 30% de todo lo que se certifica a nivel España, el 30% lo tenemos a día de hoy nosotros, ¿vale? Cambiamos de incentivo y entramos en las bonificaciones, ¿vale? La bonificación, igual que la deducción, tiene un impacto en impuestos a sociedades y aplica más a un proyecto, la bonificación aplica a las cuotas de la seguridad social. Al final es un premio para el trabajador técnico que esté, pues, tiene que cumplir unos requisitos, pero que sea puramente, pues, que esté realizando tareas de I+D o de innovación tecnológica. Eso se regula en la ley 17/2012, ¿vale? ¿Y qué bonificaciones? Igual que decíamos que en las deducciones podemos ir del 42 al 12%, sobre todo el proyecto, sobre toda base de gasto. Aquí entra en una reducción a las cuotas de la seguridad social del 40%. ¿Vale? Sobre el trabajador, ¿vale? Tiene que ser el trabajador técnico que esté realizando tareas de I+D+I, ¿vale?
Ejemplo, pues bueno, pues tengo un departamento de IT que el 85% de su tiempo está desarrollando pues un software, ¿vale? Pues bueno, pues cumpliría, ¿vale? O departamento, pues bueno, pues más de I+D, pues intentando sacar pues nuevas soluciones al mercado, nuevas pinturas. Bueno, pues si el 85% de su tiempo está realizando estas tareas, ¿vale? Antes comentadas, pues tiene un beneficio de una reducción del 40% de las cuotas de la seguridad social. Aquí comentaros que en aquellas empresas que son pymes y se obtiene el sello de pyme innovadora, ¿vale? Es compatible la bonificación con la deducción, ¿vale? Es decir, vamos a decir un ejemplo. Yo como empresa tengo a 10 personas en el departamento de I+D o que hacen tareas de I+D+I. Si no tengo el sello de pyme innovadora, puedo escoger entre deducirme esas 10 personas en el impuesto de sociedades o bonificarme esas 10 personas en las cuotas de la seguridad social. El retorno, ya os digo que siempre es mucho más elevado en las deducciones, ¿vale? Porque al final puedes imputar el 100% del coste de esa persona. En cambio, en las bonificaciones estás limitado al 40%. ¿Qué puede pasar? Que una empresa diga, vale, yo tengo 10 personas, no tengo el sello de pyme innovadora y lo que voy a hacer es deducirme 5 y bonificarme otras 5. Se puede hacer. El hecho es que si obtenemos el sello de pyme innovadora, lo que puedo hacer es por esas 10 personas, por un lado, bonificarme y por otro lado, deducirme, ¿vale? Con lo cual es muy potente el obtener este tipo de sello si cumples unos requisitos y poderte, pues bueno, pues por el mismo personal, deducirte y bonificarte, ¿vale? En el caso de las bonificaciones, sí que hay una normativa que, bueno, si te bonificas a 9 personas o más, no tienes que certificar, digamos, el proyecto, no tienes que obtener un informe motivado. Si te certificas a 10 o más, sí que tienes que motivar, digamos, a esas personas, ¿vale? Es un proceso más que también gestionamos. Vale, sí. Sí, Gerard. Nada, tenemos una pregunta de cuáles son los requisitos para obtener este sello pyme innovadora. Vale. Anteriormente, lo que te exigía es, pues bueno, haber tenido una ayuda pública, ¿vale? Hay ciertas ayudas públicas que, pues, haber tenido una ayuda pública donde te financiaba, pues, I+D+I, un proyecto, con lo cual eso ya te daba acceso a poder solicitar el sello de pyme innovadora. Haber certificado un proyecto y tener un informe motivado, con lo cual es lo que comentaba anteriormente, yo tengo una deducción, solicito vía certificación el informe motivado y por esa vía pues tengo acceso a tener el sello PYME, ¿vale? Que es gratuito. Sí que es cierto que tanto una como la otra pues no tiene sentido realizarla para obtener el sello PYME, ¿vale? Porque primero que demoras mucho el plazo, es decir, para que os hagáis una idea, si ahora tengo que solicitar yo una ayuda para luego solicitar el sello PYME, entre que solicito la ayuda y demás puede pasar un año para obtener el sello PYME, ¿vale? Igual que por la vía de deducciones. Sí que es cierto de que ahora existe otro mecanismo que es certificar la empresa como pyme innovadora, ¿vale? Es un proceso que hay de diferentes entidades que la realizan, donde nosotros también lo gestionamos y es hacer un análisis de la empresa, de qué innovadora es, tienes que cumplir los requisitos, se pasa un proceso de certificación y en 2-3 meses puedes obtener el sello PYME. Agiliza mucho más los trámites. Vale, en el caso de las bonificaciones, ¿vale? Aquí tenéis un mapa de cuál sería la metodología, ¿vale? En la parte 1 sería pues identificar las actividades de la empresa y del personal que hace I+D+I, ¿vale? Pues lista de proyectos elegibles, lista de personal. Una vez tengamos eso, daríamos de alta al personal bonificable, ¿vale? Con lo cual sí que es cierto de que el impacto es directo, es decir, yo tengo 10 personas, identifico ahora que esas 10 personas son elegibles. Estamos a día, no sé, 20 y algo, no sé qué día estamos. 17 de abril. Pues el 1 de mayo los podría dar de alta y el 1 de mayo ya tendría esa reducción del 40% en las cuotas de esas 10 personas, ¿vale?
Por otro lado, nosotros lo que hacemos es verificar mes a mes que ese personal cumple con los requisitos, ¿vale? Que no hay ninguna alta, ninguna baja. Ahí, para que tengáis un dato, estamos, creo, anualmente bonificando más de 30.000 personas a nivel España. O sea, es una barbaridad. Y lo que hacemos es un control, y ahora tenemos una plataforma interna nuestra para tener una trazabilidad mayor de todo ese personal. Con lo cual, revisamos mes a mes con recursos humanos que realmente pues no hay ninguna alta o baja, porque nos encontramos a veces que una empresa en enero empieza a bonificar a 10 personas y luego en abril pues son 5 personas más, ¿vale? Con lo cual les daríamos de alta. Y si hay alguna baja, pues se daría de baja. Durante el año recopilamos información técnica de ese personal, ¿vale? Para luego hacer la justificación técnico-económica. Como os decía, si son 9 personas o menos, con nuestras memorias es suficiente para Seguridad Social en caso de que solicitase que ese personal pues justifiquésemos que realmente está haciendo tareas de más de así, nuestras memorias serían suficientes. Si fuesen más de 9 personas, lo que haríamos es certificar ese proyecto por una entidad acreditada por ENAC, ¿vale? Lo que hace la entidad es verificar versus una auditoría que cumple con los requisitos de la normativa, ¿vale? Ahí también acompañamos a la empresa. Sí. Gerard. Preguntan si la bonificación puede ser retroactiva. No, estaría bien, ¿eh? Pero no, la bonificación, la deducción sí, como comentábamos, pero la bonificación no tiene carácter retroactivo. Perfecto. Vale, aquí tipología o qué personal aplicaría, ¿vale? O condiciones. Uno de ellos, por ejemplo, es compatible en Seguridad Social hasta el 100% de condiciones comunes, ¿vale? Para todo tipo de empresas, proyectos y o terceros, ¿vale? Es decir, imaginaros que una empresa de servicios está trabajando para un tercero, ¿vale? Pues todo el personal que trabaja para ad hoc a empresa X, pues esta empresa se podría bonificar en las cuotas de seguridad social, ¿vale? Sería el ahorro del 40% de contingencias comunes, ¿vale? Y uno de los requisitos es que el 85% mínimo, ¿vale? Tiene que estar realizando tareas de I+D+I, ¿vale? Si tengo un personal que el 50% hace tareas y otro 50% se dedica a negocio, pues no entraría dentro de los condicionamientos para poder aplicar, ¿vale? Lo que he dicho anteriormente, el hecho de tener el sello PYME Innovadora puedes compatibilizar con las deducciones. El grupo de cotización tiene que estar entre 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Esto es un punto de que hay muchas empresas que el día que da de alta a un trabajador, pues lo da de alta con el grupo de cotización X. Habría que verificar porque realmente se puede cambiar y no hay ningún tipo de inconveniente de pasar de un grupo de cotización a otro. Eso también os asesoraríamos. Y por último, que el tipo de contrato tiene que ser, pues bueno, pues de indefinido, en prácticas, obra y servicio, ¿vale? Y con mayor a 3 meses para poder aplicarte la bonificación. Vale, y aquí sería, digamos, los dos incentivos que he comentado, deducciones, impuestos a sociedades, bonificaciones, cuotas de seguridad social. Y ahora entraríamos en la parte de financiación, ¿vale? Financiación, subvención de proyectos, ¿vale? ¿Qué tipo de ayudas hay? ¿Vale? Aquí también es un abanico muy grande, ¿vale? Desde ayudas que te financian la contratación de personal, ayudas que te financian la obra civil, ayudas que te financian a proyectos concretos, ayudas internacionales, nacionales, autonómicas. Bueno, ahí comentaros que tenemos un equipo de, 40 personas, que lo que hace es estar muy al tanto de qué tipo de ayudas salen, porque sí que es cierto que algunas son, pues, están abiertas todo el año, pero otras, pues bueno, pues te abren en enero y te cierran el 1 de enero, o sea, te abren el 1 de enero y te cierran el 23 de enero, con lo cual tienes 23 días para realmente presentar el proyecto. Con lo cual aquí estamos muy atentos
y para realmente, pues bueno, ser ágiles y ser, pues digamos, pues tener ese margen. Hay ayudas que entras por concurrencia competitiva y hay otras que no, con lo cual es todo un mundo. Aquí sí que dejo la palabra a Gerard, para que os haga una pincelada de las más importantes. Y luego, si queréis, pues bueno, seguimos con si tenéis dudas o queréis entrar en audio y acerca cualquier tipo de comentario o pregunta. Perfecto. Pues nada, a nivel de ayudas nacionales, un poco lo que comentaba Jordi, es otro mundo, el de la vía presupuestaria, vía financiación pública. Y principalmente tenemos que tener en cuenta dos factores para hacer una buena hoja de ruta o plan de ruta de financiación, ¿no? El primero es si me interesa solo subvención fondo perdido, si también me interesa lo que se denomina préstamos blandos, o realmente, bueno, cuál es la estrategia de financiación de la compañía. A partir de aquí, también tenemos que analizar las necesidades de la empresa, en temas de proyectos, de I+D+I, inversiones o contratación de personal. Con estos tres baremos o estos tres planes y la financiación que se adapta más a mi tipología de empresa, podemos caracterizar con los diferentes ministerios, organismos, desde la vía autonómica, nacional, europea e internacional, cuál es la mejor financiación o la mejor estrategia de financiación. En este bloque lo que hablaremos principalmente será del organismo público que conoce más gente, es decir, el más famoso, que es CEDETI, PESE, que es lo que comento. Existen otro tipo de ministerios, Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, Ministerio de Transformación Digital, que también tiene otro tipo de iniciativas. Nos centramos en el CEDETI porque es el organismo por excelencia. Después haremos una breve pincelada sobre el Instituto de Crédito Oficial, ya que es algo que está muy de moda a día de hoy, dada la coyuntura actual. Y acabaremos explicando brevemente algunas cosas de Islas Baleares, en concreto. Vale, entrando en CEDETI, principalmente lo que queríamos comentar es que, dada la coyuntura actual, pues CEDETI ha publicado una serie de mejoras dentro de sus líneas de financiación. Principalmente, y la más relevante, es la exención de garantías. Es decir, para aquellas empresas que sí o sí, vamos a decir que sí que estén saneadas en cuentas 2019, 18, 17, es decir, que no se considere una empresa en crisis, podrían entrar dentro de esta exención de garantías. Lo que realiza CEDETI para este tipo de convocatorias, proyectos de I+D, proyectos transferencia Cervera, proyectos LIC o LIC-A, lo que hace es para estos presupuestos, si eres pequeña, mediana o gran empresa, lo que hace es reducir a cero las garantías que te podría solicitar, que antaño, en años anteriores, sí que te podría llegar a reclamar ciertas garantías para, dentro de este análisis de riesgo, análisis económico, para asegurarse la devolución de este préstamo en caso que haya este préstamo tipo blando. ¿Vale? Esta es una de las novedades realmente principales. Esta exención de garantías se decreta el día 13 de marzo, 14 de marzo, perdón, y el día 26 de marzo se prorroga hasta 31 de diciembre. Es decir, durante todo el ejercicio de 2020 tendremos esta exención de garantías y también tramitación ágil de los procesos actuales. Pensar que este organismo, CEDETI, tarda entre 3-4 meses desde que presentamos la solicitud hasta que recibimos el primer anticipo. Esta agilización de trámites lo que realiza es que estemos en torno a 1 o 2 meses, es decir, estamos reduciendo prácticamente el 50% los tiempos. Por lo tanto, son unas vías bastante interesantes. Entrando un poco más en detalle, qué líneas son las más clásicas de CEDETI, que es la siguiente diapositiva. Si puedes pasar, Jordi. Vale. Tenemos 3 líneas principalmente, la línea PID, que es Proyectos de Investigación y Desarrollo, la línea Directa de Innovación, o LDI, y después hablaremos un poco en concreto de la LIC-A. A nivel de proyectos de investigación y desarrollo, así como hablábamos en deducciones, tenemos que hablar de esos proyectos que exista una novedad objetiva, es decir, tengo que mirar el sector, tengo que mirar mi competencia, ver realmente qué están haciendo y tener un salto tecnológicamente cuantificable versus lo que está realizando mi competencia. Ahí estaríamos en un marco de investigación y desarrollo. Por lo tanto, lo que estamos definiendo es proyectos a futuro, en ayuda siempre hablamos a futuro, que realmente tengan esta disruptividad tecnológica. Vamos a decir, tiene que haber un riesgo. Si estamos hablando de un proyecto
que conozco cómo lo voy a empezar, qué va a pasar en la mitad del proyecto y qué va a suceder al final, aquí no estamos hablando de investigación y desarrollo. Presupuestos mínimos, como vemos, son 175.000 euros, son proyectos de 12 a 36 meses, por lo tanto, de una dilatada temporalidad. Y la gracia de este incentivo es que el tramo no reembolsable es del 20 al 30%. Del 20 al 30 dependiendo de qué, de si soy pyme o si soy gran empresa. Si soy pyme voy a llegar hasta el 30% de subvención a fondo perdido, si soy gran empresa hasta el 20%. El tramo reembolsable, que es lo que comentábamos, este préstamo blando, es a tipo Euribor, ¿vale? Entonces el Euribor actualmente es negativo, por lo tanto sería un Euribor cero. Es un Euribor fijo, es decir, en el momento de la firma con el organismo, ese Euribor se va a quedar durante los 7-10 años del plazo de amortización. No es un Euribor revisable. También es interesante. Comentando y ligando un poco la pregunta que teníamos anteriormente de si tengo una subvención de I+D, ¿puedo deducirla? Aquí es lo que comentábamos. Este 20-30% que es fondo perdido en este tipo de líneas, PID, no sería deducible. El restante 70-80% de la financiación sí que la podríamos entrar dentro de las deducciones fiscales, solo por matizar lo que habíamos comentado antes. En segundo bloque tenemos las líneas más de innovación, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Líneas más de mejora continua, esa mejora subjetiva, gestión de procesos, nuevos módulos, etcétera. Pues bueno, aquí entraríamos en la línea directa de innovación. Con que estamos hablando de un grado de disruptividad tecnológica inferior a la investigación, la financiación que obtenemos también es diferente. Sí que estamos hablando también de un presupuesto mínimo de 175.000 euros, pero la modalidad del préstamo cambia. La subvención a fondo perdido pasa a ser del 2% versus el 20-30% que hablábamos anteriormente, y el préstamo blando que comentamos es Euribor 0,2 si la amortización se realiza a 3 años o Euribor 1,2 si la amortización se realiza a 5 años. En esta línea también cabe destacar que, así como la de proyectos de investigación y desarrollo solo hablamos de gasto, en las líneas de directa innovación aquí también hablamos de activos, es decir, si tengo una compra de una licencia, una compra de una máquina, etcétera, aquí inversión también entra dentro de esta línea directa. Y finalmente sí que queríamos hacer un punto sobre la LIC A, que es la línea directa de expansión, porque dentro del estado actual, CDT lo que también ha hecho es ampliar el alcance de esta línea. Esta línea se regía y se sigue rigiendo por fondos FEDER, que los fondos FEDER son los fondos europeos de desarrollo económico regional y por lo tanto estaban destinados a ciertas comunidades autónomas, como podría ser Murcia, como podría ser Canarias, Extremadura y algunas otras. ¿Qué pasa? Con el estado actual lo que ha hecho CDT es ampliar a todo el territorio nacional, con algunas excepciones, esta línea directa de expansión. Por lo tanto, es interesante conocer dentro del mapa de las Islas Baleares qué regiones o qué ubicaciones concretas sí que optan a esta línea, porque no todas la optan. Existe un mapa, ya os lo facilitaríamos en caso que fuera necesario, pero existe un mapa de qué localizaciones exactas sí que pueden encabirse dentro de esta línea. Principales diferencias con la línea directa de innovación es que estamos hablando de un tramo no reembolsable del 10 versus del 2 y que también los plazos de amortización se amplían de 3 a 5 a 7 años y el tipo de interés es 0,5 más Euribor. Por lo tanto, también es una línea de financiación bastante atractiva a día de hoy. También el mínimo 175.000 euros. Esta es una de las novedades que, como os comentó, en Islas Baleares no aplicaba hasta la fecha y a partir del estado de alerta sí que ha empezado a aplicar. Pasamos a diapositiva. Vale, esto hablaríamos ya de CDT. CDT, como comentaba, es el organismo más ágil, el organismo que realmente hemos hablado de 3 líneas, tiene 5, 6, 7 líneas diferentes y es muy interesante, es gente muy cercana, principalmente lo que quiere es conocer a la empresa y sus proyectos. Por lo tanto, aquí lo que os diría es que si realmente tenemos alguna iniciativa para tirar hacia adelante, para arrancarla, pues optemos por esta vía siempre y cuando cumplimos el efecto incentivador. El efecto incentivador no deja de ser que no puedo acometer gasto antes de la presentación de la solicitud. Esto es un término bastante importante. Entonces, queríamos hacer una pequeña pincelada al ICO, ¿por qué? Porque a día de hoy, pues bueno, se está hablando mucho de ICO, que se está el gobierno desbloqueando diferentes tramos dentro de estas líneas de financiación. Y principalmente lo que tenemos que saber del ICO es que es un plan de 100.000 millones de euros
del cual ya se desgranó, desactivó, vamos a decir, el primer tramo de 25.000 millones y estamos hablando que en cuestión de días estos primeros 25.000 millones ya fueron consumidos. Por lo tanto, este inicio de semana se ha desactivado el segundo tramo y así va a ir sucesivamente con tercer y cuarto tramo. En este sentido, comentar que es una línea que lo que nos está financiando son los avales, es decir, es una línea de financiación bancaria que ya conocemos con todos los bancos, Banco Santander, Bankinter, Banc Sabadell, La Caixa, BBVA, etcétera. Todos tienen a disposición estos fondos, depende de la presencia que tenían en 2019 en el mercado y al final aquí es una financiación bancaria avalada con esta línea ICO hasta el 80%. ¿Vale? Interesante también, me tengo que esperar, o pregunta clásica, ¿me tengo que esperar a que se abra el segundo tramo o a que abra el tercer tramo para presentarme estas líneas? La respuesta es que no. Es decir, yo tengo que presentarme cuanto antes porque el funcionamiento es el funcionamiento que le llamamos FIFO, ¿no? El primero que entra es el primero que sale de propuesta. Por lo tanto, aunque la segunda línea se hubiese acabado o se pueda acabar relativamente ágil, la idea es presentarse y cuando se desbloquee la tercera estaré en posiciones más elevadas, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Pasamos un poco adelante y finalmente también lo que nos queríamos comentar, así como novedades ya más específicas de la región. Yo mencionaré tres, aquí estamos comentando dos. La primera es el ISBA. La ISBA es la Sociedad de Garantía Recíproca de Islas Baleares, que al final, con la lucha también ante el COVID, lo que ha hecho es una línea, vamos a decir, excepcional de préstamos circulantes. Sí que son préstamos de hasta 300.000 euros, el plazo de respuesta máximo ideal era de 72 horas, la realidad, porque tenemos mucho contacto con la gente también de ISBA, es que están tardando un poco más porque ha habido una avalancha a nivel de este tipo de solicitudes y entonces está, bueno, por orden de entrada también están resolviendo, aunque sí que sabemos que hay agilidad, pero bueno, la avalancha ha sido muy importante de número de solicitudes y por eso también de los primeros 50 millones que se habían publicado en esta línea, se ha hecho una ampliación el pasado 3 de abril a 25 millones más. Aquí tenemos tres opciones, préstamo circulante, pólizas de crédito a 12 meses o a 36 meses. Es un trámite vía telemático, todo en exclusivo, eso también agiliza sobre todo la presentación de solicitud y sí que requiere de una pequeña expediente técnico-económico o presentación de empresa que acompaña también a toda la parte más burocrática